Hola, hasta ahora hemos visto que podemos hacer diseños que contengan líneas de corte, por ejemplo, en este caso las líneas negras, líneas de marcado, que pasaremos por encima pero no las cortaremos, quedarán marcadas sobre la superficie, y superficies de grabado como este azul, en el cual grabaremos el interior de nuestra imagen, en este caso el corazón. Vale, el problema es saber qué valores de potencia o de poder y velocidad tenemos que dar. En este caso, el propio programa ya tiene unos perfiles preconfigurados que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el color negro podríamos suponer que si estamos trabajando con una madera de 3 milímetros, pues ya podríamos utilizar este valor. Problema, no todas las maderas son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un DM de 3 milímetros que con un contrachapado de 3 milímetros. Ya os digo que el contrachapado se cortará mucho más fácil. Y de hecho el DM es delicado porque según el fabricante también puede variar mucho los valores. Además, otro factor a tener en cuenta es que la cortadora láser, cuando está nueva, tiene más potencia, pero a medida que va pasando el tiempo, el tubo del láser va perdiendo potencia y seguramente tendremos que reajustar estos valores. ¿Qué podemos hacer para saber cuáles son los valores más adecuados? Para esto nos ayuda el mismo programa, porque si nos vamos a archivo, ejemplos, aquí tenemos un test de prueba, por ejemplo, para el grabado de material. Voy a abrirlo y os explico qué quiere decir. Vale, este test lo que tiene es cuadrados, evidentemente rellenos por dentro, con diferentes poderes o potencias que van desde el 10 hasta el 60. Ah, por cierto, no solemos trabajar por encima del 60% de potencia porque es lo que nos recomienda el fabricante. Podemos hacerlo y de hecho podemos llegar fácilmente, por ejemplo, hasta el 90%. Lo que pasa es que si trabajamos con potencias altas, lo que estamos haciendo también es reducir la vida útil del tubo láser. Por lo tanto, si podéis evitarlo, os recomiendo que trabajéis como mucho 60-70%. Vale, por una parte tenemos diferentes velocidades. A medida que nos vamos hacia la derecha, perdón, diferentes potencias. A medida que nos vamos hacia la derecha, aumenta la potencia. Y en la coordenada vertical lo que tenemos son diferentes velocidades, desde 75 milímetros por segundo hasta 300 milímetros por segundo. Ya os digo también que no os recomiendo trabajar a velocidades tan altas, ¿vale? Porque por experiencia, si trabajamos a velocidades muy altas, también a veces la máquina pierde precisión en los grabados o lo que estemos haciendo. Vale, pues este test básicamente nos servirá para comprobar eh, qué valor se ajusta mejor a nuestras necesidades. ¿Vale? Y eso también depende de qué resultado queramos obtener. Habrá algunos que queden más oscuros, otros más claros, algunos incluso que se habrán comido un poco de material y tendrán un poco de profundidad en el grabado. ¿Vale? Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que elegir qué valor nos conviene y podemos hacer este test para comprobarlo. Otro test que podríamos probar, este que hemos dicho es el de grabado, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería una prueba de corte de material. Vale, veis que básicamente se parece muchísimo con una diferencia, y es que aquí no hemos hecho el relleno de los rectángulos, ¿vale? Porque lo que queremos ver es si estos cuadrados se cortarán. Además, también estamos trabajando con valores de velocidad mucho más bajos, ¿vale? Porque al querer conseguir un corte, lo que hacemos es trabajar con valores de velocidad pequeños. Aquí sí que tenemos los mismos valores de potencia y enviaríamos este test y lo que podríamos comprobar es qué piezas se han cortado, ¿vale? Y no solo qué piezas se han cortado, también podemos comprobar las que se han cortado de una manera más limpia, porque por ejemplo si cortamos con mucha potencia, evidentemente cortará, pero también nos dejará el borde del corte muy chamuscado, muy oscuro, ¿vale? Incluso que manchará. Entonces, lo que podemos hacer es buscar qué valor es el que hace un corte bien hecho, es decir, realmente corta el material, pero quemando lo mínimo posible el borde de la madera, o de la madera o del material con el que estéis trabajando, eso depende. Vale, otro test que también podríamos hacer es simplemente el de prueba de marcado del material. ¿Vale? Si probamos este, la idea de este test es que estamos trabajando con velocidades más altas y entonces al trabajar con velocidades más altas y en este caso incluso con potencias más bajas, no vamos a cortar. Lo que buscamos es marcar la línea y luego buscaremos qué potencia
y qué velocidad es la que más nos conviene para el resultado que nosotros queremos obtener. Evidentemente, esto también dependerá del color de la superficie. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre un DM, al ser el DM más oscuro, necesitará más potencia para que quede bien marcado. Y en cambio, sobre un contrachapado que es más claro, con potencias más bajas, quedará bien resaltado el marcado. Vale, y os comento otro caso particular que no está aquí incluido, pero que os dejaré un archivo en los comentarios para que lo podáis probar. Es el siguiente. Voy a abrirlo para que lo veáis. Es un test para cartón. ¿Vale? El cartón, el problema que tiene es que se corta muy fácilmente, es un material reciclable, con lo cual podemos reutilizar los cartones que normalmente tiramos a la basura para hacer proyectos. Esto a nivel escolar puede ser muy útil porque muchos proyectos se pueden hacer con cartón y nos saldrán mucho más baratos, pero tiene un peligro y es que si le damos demasiada potencia puede hacer llama. ¿Vale? Normalmente no es algo grave, simplemente sale una pequeña llama y en ese caso lo que tenemos que hacer es rápidamente apretar el botón de paro, de emergencia, con lo cual conseguiremos que la ventilación pare y normalmente con eso la llama ya desaparece. Si no, con un objeto que no sea inflamable, tapamos la llama y se apaga enseguida. No es que sea especialmente peligroso si estamos atentos, pero sí que es una cosa que tenemos que evitar. Por eso, en este caso, hemos eliminado todos los valores altos en potencia o bajos en velocidad, porque son los que posiblemente podrían generar una llama. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hagáis test de cartón, os recomiendo que utilicéis este que os dejaré en el comentario. Vale, y una última cosa antes de acabar. Imaginaros que vosotros hacéis vuestras pruebas y encontráis pues, cuál es la velocidad óptima para un material determinado. Aquí ya tenéis una serie de perfiles configurados, pero vosotros podéis generar vuestros propios perfiles personalizados. Es decir, ahora que he visto que este valor es adecuado para el material X, pues le doy al más y aquí escribo el nombre de mi material. ¿Vale? Y este perfil ya lo tendría guardado para poder utilizarlo en una próxima ocasión. ¿Vale? Lo tendría aquí, si lo vengo a buscar, el nombre de material, incluso podría exportarlo y guardarlo o importar valores o perfiles que ya he creado yo en otra máquina, en otro, por ejemplo, en otro ordenador. Un último detalle que también estoy pensando. A veces no es necesario hacer un test tan completo. A veces simplemente queremos acabar de ajustar entre varias potencias y lo que podemos hacer es dibujar simplemente nosotros varios rectángulos. Copiaríamos este rectángulo tantas veces como quisiéramos, por ejemplo, hacia la derecha, y luego ajustaríamos el corte o el grabado del rectángulo a diferentes valores, pero a lo mejor solo queremos probar 2 o 3 o 4 valores próximos porque más o menos ya sabemos qué valor funciona, no hace falta hacer un test tan completo como aquí. ¿Vale? Insisto, en algunos casos con 3 o 4 rectángulos que nosotros nos dibujemos y le demos aproximadamente los valores entre los que sabemos que funcionará correctamente, es suficiente y no es necesario hacer un test tan completo.